Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios le bendiga, hermandad, Dios le bendiga, oyente. En la jornada de hoy vamos a estar incursionando en el versículo 5 y en el versículo 6 del capítulo 1 de Mateo. Y el verso 5 dice lo siguiente: Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Ahora, el verso 6, la parte A del versículo 6 dice: Isaí engendró al rey David. Hermanos, si escuchas, el pasaje exige en su división natural que el verso 5 y la parte A del versículo 6 nos exige hacer la lectura juntamente, ya que el primer grupo de la genealogía da inicio con Abraham y concluyendo con David. Esto lo vemos en el versículo 17, donde termina la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Y dice así, dice el versículo 17: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. 14 son. Entonces, esa es la razón por la que unificamos el versículo 5 con la parte A del versículo 6. Todos estos personajes que aparecen en esta sección de los antecedentes de David son todos conocidos por los relatos bíblicos. Salmón, que fue el padre de Booz, era el esposo de Rahab. La relación entre Rahab y un hombre de Israel se conoce por la genealogía de Mateo, pues esta mujer Rahab le dio protección a aquellos espías que Josué envió para que reconocieran la tierra de Canaán, para iniciar aquella conquista de la tierra. Esto lo vemos en Josué 2. Dicen que Rahab era mujer de mala reputación, o sea, ramera. Es probable que Rahab haya sido una sacerdotisa de Acera, en cuyo culto era incluido el ritual de la prostitución sagrada. Dice Hebreos 11:31 que por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En Josué 2:18 al 21, los espías le dieron instrucción a Rahab de colgar en la ventana de su casa un cordón de color grana, que era una señal externa de la protección que Dios le había dado. Santiago 2:25 nos pone de manifiesto la realidad espiritual de Rahab. Luego de la conquista de la tierra de Canaán, Israel, en su purificación legal establecida a Israel, a Rahab, después de la purificación, la integran al pueblo de Israel. Rahab es la segunda mujer que aparece en la genealogía de Jesús, pues al igual que a Tamar, que es la primera mujer mencionada en la genealogía, en el verso 3, ambas mujeres están en el plano del pecado e inmoralidad, y que probablemente también de idolatría. Ahora Mateo cita a Booz, que es el hijo de Salmón, y Rahab. Booz se casó con Ruth, la moabita, que era la nuera de Noemí, que era la esposa de Elimelech. En Moab, Ruth quedó viuda. En Deuteronomio 23:3 había una prohibición de no permitir el ingreso de amonitas ni moabitas a la congregación de Israel, o sea, por parte de los hombres, ¿no? Ruth, moabita, viuda, se casó con Booz, aquel pariente que estuvo dispuesto al matrimonio levirato. Esto lo vemos en Deuteronomio 25:5 al 6. Del matrimonio de Ruth y Booz nació Obed, que fue el abuelo de David. De Obed desciende Isaí, y de Isaí nace el rey David, que fue el séptimo hijo de Isaí. Esto lo podemos corroborar en Primera de Crónicas 2:15. Hermanos, aquí una vez más observamos la elección divina en la línea genealógica de Jesús. No hay duda de que desde la óptica humana, quien debería suceder en derechos y en bendición a Isaí era su hijo primogénito Eliab.
pero la soberanía de Dios eligió a su último hijo, al más pequeño, al menor, o sea, a David, en lugar de Eliab, el primero. Hermanos, no hay duda de que en esta línea genealógica de estos primeros 14 antecesores de David, están faltando muchos nombres intermediarios, o sea, intermedios. Particularmente en el espacio, en la sección que comprende entre Salmón y Boz, ya que Salmón vivió en aquellos días de la conquista de la tierra de Canaán y la ocupación de Canaán. Y Boz vivió en el periodo final de los jueces. Pero, sin embargo, el escritor Mateo, como muchos de los escritores bíblicos, no están interesados tanto en la cronología, como sí ellos lo están en mostrar la cristología. Aquí Mateo está desarrollando una cronología de Jesucristo absolutamente documentada, conforme a las demás cronologías bíblicas, desde Abraham hasta David. El evangelista Mateo en esta cadena va colocando los eslabones para mostrar y demostrar que Jesucristo de Nazaret es el hijo de David. Hermanos, hasta aquí hemos visto desde Abraham hasta David, Mateo 1:1 hasta el versículo 6, la sección A. A partir de Mateo 1:6b al versículo 11 observaremos desde David a la deportación, o sea, Mateo 1:6 al versículo 11. Muy bien, hermanos, continuamos con la lectura bíblica. Vamos al verso 6, a la sección B del versículo 6, que dice: David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Hermanos, Salomón es aquel que iba a ser rey en lugar de su padre, el rey David. Y observemos la expresión de que Salomón fue concebido de aquella mujer que fue esposa de Urías. Urías fue el fiel soldado que tenía David, pero que David tomó la resolución para quedarse con la mujer de Urías, o sea, con Betsabé, hizo que mataran a Urías. El primer hijo que David tuvo con Betsabé murió enseguida que nació. Esto lo vemos en 2 Samuel 12:15 y verso 18. Tiempo más tarde, Betsabé tiene su segundo hijo con David. Tiene a Salomón, 2 Samuel 12:24. Este hijo Salomón fue amado de Jehová, 2 Samuel 12:24. Así que la línea de sucesión a el trono de Israel va desde David y sigue por Salomón. El Espíritu Santo deja constancia de que aún aquellos hombres que son conforme al corazón de Dios son pecadores. Todos estos hombres, sin excepción, necesitaban el perdón de Dios para la salvación, pues todos necesitaron de la divina gracia. Hermanos, Jesús es el Hijo de David, el Mesías prometido, y hace irrupción en el mundo de los hombres a través de todos estos hombres imperfectos y pecadores. Es bueno notar que aún los hombres que podríamos considerar como más perfectos, como por ejemplo el padre de los creyentes, o sea, Abraham, también tuvo flaquezas y debilidades y acciones vergonzosas, como aquel incidente en Egipto con su esposa Sara. Esto lo vemos en Génesis 12, versículo 10 al versículo 20. Y más tarde, la actuación con el rey de Gerar, o sea, con Abimelech. Esto lo podemos ver en Génesis 20, del versículo 1 al verso 18. Isaac también tiene algunos incidentes semejantes a los de su padre Abraham. Génesis 26, versículo 1 al 11. Jacob también ha tenido una vida con graves incidentes espirituales cuando compra a su hermano los derechos de la primogenitura en Génesis 25, 29 al 34. Aquí Jacob engaña a su papá
que era anciano y que estaba ciego. Génesis 27, 18 al versículo 24. Judá, que es el que sigue a Jacob en la genealogía de Mateo, Judá tiene aspectos licenciosos y de pecado en su vida, como aquel grave incidente que tuvo con su nuera Tamar allá en Génesis 37. Hermanos, cada uno de estos personajes que formaron parte de la línea genealógica del Mesías, ellos tuvieron que admitir, reconocer su condición delante del Creador. Hermanos, el Hijo de Dios va a usar a hombres pecadores en su línea ascendente que manifiestan su condición de pecado, pero lo hace para identificarse con los humanos en la absoluta humanidad como la nuestra. Pero, a diferencia nuestra, la suya, la de Jesucristo, es una humanidad sin pecado. Jesús es el Hijo de Dios, hombre sin pecado. Hermano, hasta aquí la lectura de los pasajes bíblicos del versículo 5, versículo 6 del capítulo 1 de Mateo. En la próxima entrega, Dios mediante, vamos a ir al verso 7. Que Dios le bendiga y consideren estos pasajes, estos versículos de Mateo 1, versículos 5 y 6 y mediten en ello. Que Dios le bendiga, que tenga una rica y bendecida jornada en nuestro Señor Jesucristo. Amén.